Hola, hoy estudiaremos Juan 5:18 y veremos si es que Yahshua o Jesús quebrantó el día de reposo cuando sanó al paralítico de Betesda. Comenzamos. Bienvenido a Huesos Secos, mi nombre es David y hoy veremos si es que Yahshua quebrantó el día de reposo cuando sanaba enfermos. Pero antes, recordemos los estudios pasados de esa serie. Si no has visto estos videos, les puedes dar clic al título de cada video aquí arriba. En el primer video, vimos que el día de reposo es un mandamiento y lo debemos de guardar por amor. Segundo, descubrimos que el día de reposo no solamente es para los judíos, ya que fue establecido en la semana de la creación para todos los hombres, según el maestro Yahshua, basado en Marcos 2. En el tercer video, estudiamos acerca de cuando los apóstoles recogieron espigas en el día de reposo, y nos dimos cuenta que aunque sí transgredieron el día de reposo, fueron hallados sin culpa. En el Evangelio de Juan menciona que Yahshua o Jesús quebrantó el día de reposo. Además, también nos dice que Yahshua y el Padre trabajan aún en ese día. Leamos Juan capítulo 5 del versículo 6 al 18. Pero antes, recordemos el contexto en el que se desarrolla esta historia. Era una fiesta anual en donde todos los judíos subían a Jerusalén. Y había un estanque, el estanque de Betesda, donde cada año un ángel agitaba el agua. Y el primer enfermo que descendía al estanque quedaba sano. Y había un hombre ahí que tenía ya 38 años de paralítico. Cuando Jesús, Yahshua, lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Yahshua era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Yahshua y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Yahshua les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios, Yahweh, era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Como leemos, Yahshua sanó a un paralítico en el día de reposo, y como le dijo en el versículo 8, toma tu lecho y anda. Yahshua usó deliberadamente esta frase, toma tu lecho y anda, porque sabía que los fariseos iban a juzgarlo. Como leemos en el versículo 10, los judíos le dijeron a este hombre, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. La pregunta es, ¿bajo qué leyes estaba establecido que no podía llevar su lecho? ¿Bajo la ley de Moisés? La única forma de saber si es que la ley de Moisés habla en contra de cargar tu lecho en un día de reposo es, obviamente, conociendo la misma ley. Y ese es el error de muchos cristianos que desconocen la ley de Moisés. Como no la leen, como no la estudian, caen en el error de pensar que la ley de Moisés habla en contra de cargar tu lecho en un día de reposo. Y como Yahshua deliberadamente le dice a este hombre, toma tu lecho y anda, los cristianos creen erróneamente que podemos transgredir la ley del día de reposo porque el mismo Jesús, Yahshua, nos lo está diciendo. Pero eso está muy lejos de ser verdad. Yahshua sabía lo legalistas y lo rigurosos que eran los fariseos, y que cargar un objeto en día de reposo era mal visto, y no solamente mal visto, sino que se había establecido como una ley que prohibía cargar cualquier objeto durante el día de reposo. Por eso le dijeron a este hombre, no te es lícito cargar tu lecho en día de reposo. Entonces lo estaban juzgando conforme a la ley judía y no conforme a la ley de Moisés. Por esta razón, Yahshua usó deliberadamente la frase toma tu lecho, para poner en evidencia que los fariseos le daban más importancia a la ley judía que a la ley de Moisés. Y esto siempre fue un motivo de discusión entre Yahshua y los fariseos, donde los fariseos acusaban a Jesús y a sus discípulos de quebrantar la ley,
pero de quebrantar la ley judía. Y Yahshua los acusaba de atar cargas pesadas y difíciles de llevar, como lo dice en Mateo 23:4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Otro ejemplo muy claro en donde Yahshua acusa a los fariseos por su ley judía está en Mateo 15. Entonces se acercaron a Yahshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Yahweh por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Yahweh todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Como acabamos de leer, los apóstoles no siguieron la tradición antigua, que ya se había convertido en una ley para los judíos, que incluso hasta el día de hoy es practicado el lavado de las manos. Y Yahshua los acusa de quebrantar el mandamiento de Dios por robarse las ofrendas de los padres de parte de los hijos, diciendo que era mejor dar esa ofrenda al templo, en donde obviamente los líderes religiosos gozaban de esa ofrenda. Entonces, como nos podemos dar cuenta, el judaísmo del tiempo de Yahshua se regía por dos leyes: la ley de Moisés y la ley judía. La ley de Moisés también es conocida como la ley escrita, que incluye los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, o también conocido como el Pentateuco. Y la ley judía es también conocida como la ley oral, en donde es un conjunto de leyes, mandamientos y tradiciones creados por rabinos, escribas y fariseos. Esta ley judía tiene un sinnúmero de leyes para el día de reposo, leyes que no se encuentran en la ley de Moisés, como los siguientes: está prohibido colgar ropa o incluso un vestido que se mojó con agua. Está prohibido exprimir una fruta para extraer su jugo. Está prohibido escribir aún una sola letra en cualquier idioma o borrarla. No se debe tampoco dibujar, colorear o trazar rayas o signos, grabar, fotografiar o sellar. No se debe palmear para seguir un tono o un compás. Tu paso o tu caminar en Shabbat no será como el de los días hábiles. Contrariamente a los días laborales durante los cuales uno corre a sus asuntos, no debe acelerar el paso en Shabbat. No se aplica esto a los jóvenes que gozan corriendo y saltando. Hay un sinnúmero de leyes parecidas a estas. Leyes que no se encuentran en la ley de Moisés. Leyes que fueron creadas por los judíos, que incluso siguen vigentes hasta el día de hoy, ya que los fariseos del tiempo del maestro Yahshua son los judíos ortodoxos de nuestros tiempos. Un detalle que no quiero dejar fuera es lo que dice Yahshua en el versículo 17. Y Yahshua les respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. De nuevo, muchos leen este pasaje y erróneamente asumen que pueden trabajar porque Yahshua y el Padre trabajaron en ese día. Y una vez más, esa interpretación es totalmente errada y sacada fuera de su contexto. Sería irónico pensar que Yahshua ejercía su oficio de carpintero durante el día de reposo. Obviamente, Yahshua estaba hablando de un sentido espiritual o metafórico, dando a entender que Yahshua estaba sanando enfermos, liberando cautivos y predicando el evangelio, lo cual no tiene nada que ver con un trabajo físico como lo que está prohibido hacer en la ley de Moisés en el día de reposo. Yahshua no quebrantó el día de reposo por sanar enfermos. Lo que sí quebrantó fueron las leyes judías respecto al día de reposo. Este relato nos deja ver el grado de ceguera espiritual que tenían los fariseos, donde estaban más preocupados por guardar la ley judía que por haber visto al paralítico que por 38 años habían visto tirado esperando quien lo llevara al estanque para ser sanado. Si te gustó este video, déjame un like. Si no te gustó, déjame un dislike. Pero déjame saber en los comentarios por qué no te gustó. Si quieres ver el siguiente video, dale click aquí. Si quieres ver el resto de los videos pasados, dale click aquí. Si no te quieres perder ningún video de Huesos Secos, suscríbete al canal aquí. Saludos y bendiciones. We've been traveling from state to state, and I'm downtown.